Nos ha concedido, hermanos, comenzar este año. Este es el primer domingo de este nuevo año 2021. Pues ustedes saben todo lo que cada uno ha vivido, hermanos, en este año que terminó, que no ha sido fácil. Fue un cambio muy drástico en muchos aspectos de la vida de cada uno de nosotros y de toda la humanidad, porque pues esto fue a nivel mundial. Pero gracias a Dios, hermanos, que Él nos concede llegar a este momento y no es por nada. Él tiene sus planes, hermanos, tiene sus propósitos, aunque igual pues no sabemos en qué momento el Señor llame a la presencia a cada uno de nosotros, a su presencia a cada uno de nosotros, hermanos, en diferentes formas, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí comenzando este nuevo año y pues debemos hacerlo de la mejor manera, hermanos, y pues ya pasaron algunos días, pero vamos a reflexionar un poquito acerca de lo que el Señor nos llama a vivir como hijos suyos, hermanos. ¿Cómo vivimos este año que pasó? Pues cada uno tiene la respuesta. ¿Cómo ha vivido cada uno de nosotros en este fin de año, ¿verdad? En todas estas actividades que se tienen desde mediados de diciembre hasta el final? Igual cada uno de nosotros sabe cómo lo ha vivido. Algunos, pues sobre todo aquellos que no son hijos de Dios, pues su forma de vida, pues es pues muchas veces de darle rienda suelta a los deseos de la carne. Con los hijos de Dios no debe ser así, sin embargo, pues siendo realistas, hay muchos todavía que se dejan arrastrar por este mundo pecaminoso y todavía le dan rienda suelta a muchos de sus deseos y pasiones en estas temporadas de fiestas, de festividades, aunque se dice que Navidad es para festejar al Señor, pero pues muchos terminan festejándose a sí mismos, ¿verdad? En Año Nuevo, bueno, pues por recibir un nuevo año y según para agradecer al Señor porque nos ha permitido terminar un año y estamos comenzando otro y también, bueno, pues allí cada uno lo vive de diferentes maneras, pero pues como hijos de Dios, hermanos, como hijos de Dios, ¿cómo debemos vivir día a día en nuestra vida? Ahí en el versículo 1, hermanos, del Efesios 4, versículo 1 de Efesios 4, nos dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Yo, como preso en el Señor, les ruego que anden. Esto se traduce también como vivan. Entonces, que vivan como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? ¿A qué fuimos llamados? Principalmente, hermanos, fuimos llamados a ser hijos de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 12, ya muy conocido por todos, lo hemos mencionado muchas veces en mensajes pasados, pero pues esto nos ayuda a recordar, hermanos, las enseñanzas que la palabra de Dios tiene para nosotros. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Pero también, si ustedes quieren buscar en Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 1, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos, dice, llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El apóstol Juan está diciendo que es una bendición ser hijos de Dios, que nos llamen hijos de Dios. Entonces, hay muchos otros versículos, hermanos, que nos dan esta misma enseñanza, este mismo pensamiento. Así que, pues, la conclusión a la que llegamos es que fuimos llamados por Dios a ser sus hijos. Y como sus hijos, hermanos, pues debemos vivir dignamente como tales, como hijos de Dios. Así como en el pasado, los hijos de la realeza tenían que vivir una vida conforme a la vida real de las naciones, de entre los cuales pues eran los reyes, ¿no? Entonces los hijos eran educados desde pequeños en una forma en la que los distinguía de la mayor parte de la población o del reino. Entonces la vida de los miembros de la realeza era muy distinta a la de los súbditos. Les decía, eran preparados desde su niñez, ¿verdad? Y así, de acuerdo a la etapa en la que iban creciendo, pues se les iba dando la educación y se les iba dando ciertas responsabilidades. Se les educaba de cómo debían comportarse en una reunión pública, en una reunión privada, en una reunión de negocios, ante los súbditos o la gente de la nación, cómo deberían ellos pues comportarse, ¿no? Cómo debían ser en relación con ellos. Ahora, nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, pero ahora ya lo somos. Gracias a Dios por su gracia, por nuestro Señor Jesucristo, quien a través de Él hemos llegado a ser hijos de Dios. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, como era el ruego del apóstol Pablo, que vivamos como es digno de un hijo de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, nuestra vida debe ser distinta a la de los que no son hijos de Dios. Nuestra conducta, nuestro comportamiento como hijos de Dios debe hacer la diferencia con aquellos que no son hijos de Dios. Ahora nosotros no solamente recibimos esta bendición de pertenecer a la familia de Dios, sino hemos recibido también pues toda la palabra de Dios que nos instruye, que nos enseña cómo debemos ser en cualquier circunstancia, en cualquier momento o día a día, cómo debemos ser, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, cuáles deben ser nuestras actitudes. Y precisamente, hermanos, en el versículo 17 de Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, a los hijos de Dios, y nosotros siendo hijos de Dios, pues es para nosotros también. Versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
que ya no andéis, que ya no vivan como viven los otros gentiles. Aquellos que pues no son hijos de Dios, que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios. Ellos pues siguen viviendo en la vanidad de su mente. Ellos siguen viviendo como creen que es correcto. Ellos siguen viviendo de acuerdo a su propia sabiduría. Ellos siguen viviendo de acuerdo a su propio criterio acerca de la vida, acerca de cómo deben ser, cómo deben comportarse, cómo deben actuar en la vida. Bueno, pero son ellos. Porque ellos no tienen a Cristo en su corazón. Ellos no son salvos. Ellos no tienen al Espíritu de Dios morando en ellos. Ellos no han sido cambiados, no han sido transformados. Ellos siguen bajo la esclavitud del pecado. Ellos siguen bajo pues la guía y dirección de Satanás, del enemigo. Porque como dice la palabra de Dios, ellos siguen siendo hijos de su padre el diablo, como nosotros lo éramos antes, pero ahora ya no. Entonces el apóstol Pablo les dice, ya no vivan como ellos. Ellos viven así porque pues esa es su naturaleza, ese es su estilo de vida, pero ustedes ya no. Ustedes ya tienen una nueva naturaleza. Ya hubo cambio en su vida. Cristo les ha cambiado, les ha transformado. Ahora tienen al Espíritu Santo quien les guía, quien les dirige, quien les redarguye, quien les exhorta, quien les enseña. Ya somos distintos, somos diferentes. Entonces por eso el apóstol exhorta a los hermanos de Éfeso y ahora el Señor, nuestro Dios, a nosotros, que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, al estilo de vida al que fuimos llamados. ¿Cuál? La de un hijo de Dios. Por lo tanto, pues ya no debemos vivir como vivíamos antes, cuando no éramos hijos de Dios. Ya no debemos pensar como pensábamos antes cuando no éramos hijos de Dios. Ya no debemos sentir igual que sentíamos antes. Ya no debemos desear las mismas cosas que deseábamos antes. Y sobre todo, pues lo pecaminoso, ¿verdad? Lo que es incorrecto, lo que es injusto, lo que desagrada a Dios o está en contra de los principios y valores establecidos para la familia de Dios, para los que somos sus hijos. Así que hemos sido llamados, hermanos, como dice allí mismo en Efesios, en capítulo 1, en el versículo 4, pero voy a leer desde el versículo 3. Dice así la palabra de Dios en Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos llamados? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha de Él. Para que fuésemos santos, separados del mundo, separados del pecado, separados para Dios, separados con un propósito, para la gloria de Dios. Así que fuimos llamados a ser santos, fuimos escogidos para ser santos, para vivir separado de este mundo pecaminoso.
para marcar una diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así que fuimos llamados para Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestra vida debemos vivirla para la gloria de Dios, para agradar a Dios, para satisfacer a Dios, para complacer a Dios. Así como Jesús complacía al Padre y el Padre se complacía de Jesús. Leemos algunos versículos en los evangelios donde Dios dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Decía, en quien yo tengo complacencia, en quien me agrado. Y Jesús muchas veces lo dijo, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del que me envió. Lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino por aquel por quien yo fui enviado. Y ahora nosotros entramos, hermanos, en esa categoría de la vida de Jesús. Por eso somos coherederos con Cristo. Pero también la Biblia nos enseña que en alguna manera Jesús es nuestro hermano mayor. Ahora, esto de que es nuestro hermano mayor tiene un significado muy especial, hermanos, no como lo entendemos en nuestra cultura. No es así, para que no lo confundamos y no querramos ponernos a la altura y querer sentirnos iguales a Cristo, porque no lo somos. Eso tiene otro sentido, lo he explicado en otra ocasión, pero en otro momento volveremos a recordarlo. Pero bueno, entonces entramos en esa categoría de la vida de Cristo. Ahora nosotros vivimos o debemos vivir para agradar a Dios, para complacer a Dios. Dice aquí también en este versículo 4 de Efesios 1, fuimos escogidos para que seamos sin mancha delante de Él. Esto nos habla de limpieza, de pureza. Así que debemos vivir una vida limpia, una vida pura delante de Dios. ¿A qué se refiere esto? Pues esto respecto o en relación con el pecado. De hecho, cuando fuimos salvos, cuando nacimos de nuevo, Dios puso sobre nosotros una vestidura blanca. Y nosotros debemos permanecer o debemos hacer que esa vestidura blanca permanezca limpia, sin mancha, pura. ¿Y a qué se refiere esta vestidura blanca, hermanos? Una nueva vida. Una nueva vida. Esta nueva vida debe ser sin mancha, sin contaminación del pecado. Debemos mantenernos alejados, separados de todo lo que tiene que ver con el pecado. Así que, de esa manera, hermanos, podemos nosotros dignificar la vocación a la que fuimos llamados. Tengamos cuidado. Imagínense ustedes que si nos ponemos un vestuario blanco, ¿verdad? Y después vamos a una mina de carbón y caminamos por allí. ¿Creen ustedes que al salir de allí, después de haber estado un tiempo, saldremos tan blancos como entramos? ¿O que nuestra vestidura salga tan blanco como cuando entramos? Por supuesto que no. Cuando salgamos de allí, vamos a salir con manchas. Y si nos cuidamos de no mancharnos, pero allí el polvo del carbón va a caer sobre la vestidura. Así que no vamos a salir
como cuando entramos. Esto para que tengamos cuidado, hermanos, con respecto pues a cómo conducirnos en este mundo. Porque vivimos, hermanos, en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado. Y esto va en aumento cada vez más. Jesús lo dijo, la maldad se va a multiplicar. Y si nosotros no nos cuidamos, va a ser muy fácil que nos manchemos, que nos contaminemos con el pecado. En nuestra forma de pensar, no necesariamente con alguna conducta, alguna acción. No, puede ser con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestros deseos. Y ya en último de los casos, pues con unido el pensamiento, los sentimientos, los deseos, pues también las acciones. Pero tengamos cuidado porque fuimos llamados a ser sin mancha delante de Dios. Él nos limpió, nos lavó, nos dejó blancos. Ahora nosotros tenemos que cuidar que eso permanezca así. Pero siendo sinceros, ¿verdad? Siendo realistas, pues hemos manchado esa vestidura. Todos, sin excepción de nadie. De alguna o de otra manera, hemos manchado esa vestidura. ¿Qué tenemos que hacer? Pues quitar ahora esas manchas, quitarlas y comenzar a tener cuidado y a desechar todo aquello que no glorifica a Dios, que no complace a Dios, que no agrada al Señor. Así que, bueno, el apóstol Pablo aquí daba algunos ejemplos de aquello que se tiene que desechar, se tiene que despojar y daba también algunas enseñanzas de cómo debe vivir y comportarse el creyente, hermanos. Bueno, les leo de pasadita ahí en Efesios capítulo 4, 18 en adelante. El 18 sigue hablando acerca de cómo es la vida de aquellos que no conocen al Señor o que no son hijos de Dios. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad al bien, sensibilidad a la verdad, sensibilidad a Dios, a todo lo que tiene que ver con Él, dice aquí, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Otra vez, estamos hablando de la santidad, de la separación. Ellos viven así porque son ignorantes de la voluntad de Dios, de lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Porque tienen en su mente entenebrecido y entonces se dejan llevar por las pasiones desordenadas. Mas nosotros no hemos aprendido así, dice la palabra de Dios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermanos. Dice, si en verdad somos hijos de Dios, pues entonces vamos a mantenernos separados de este mundo pecaminoso. Si en verdad somos hijos de Dios, entonces pues vamos a aborrecer, vamos a desechar todo lo que no complace a Dios. Todos los valores y principios terrenales o del mundo, de la filosofía
del mundo. Si en verdad somos hijos de Dios, si en verdad hemos oído a Dios, si en verdad hemos sido enseñados por Él, si en verdad hemos sido enseñados por Él. Entonces eso nos ayuda a pensar que tenemos el apoyo del Señor para poder vivir conforme a la vocación a la que fuimos llamados. Si en verdad hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, está diciendo que los que realmente somos hijos de Dios, pues vamos a poder llevar una vida digna de los hijos de Dios. Pero si algunos creen que son hijos de Dios, pero no son, pues no van a poder. Lo van a intentar. Van a llegar hasta cierto grado, pero no van a rebasar más allá. ¿Por qué? Porque no tienen el poder para hacerlo. Y el poder está en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios y es el que nos da ese poder para poder vivir la vida con dignidad del reino de Dios. Por eso en el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la manera de vida que llevaban antes de ser hijos de Dios, despójense de ese viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de su mente. Esto es, renueven su mente. Esto mismo es lo que leemos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Renueven su mente. Cambien sus pensamientos respecto a los diferentes asuntos de la vida, esos pensamientos incorrectos. Cambien esos conceptos equivocados que tenían antes. Cámbienlos por los conceptos que Dios tiene ahora. Y vístanse, dice, del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Otra vez, el apóstol Pablo está recalcando el asunto de la santidad. Vístanse del nuevo hombre creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Debemos vivir en la justicia. ¿Cuál es esa justicia? Pues esa vida que al que el Señor nos ha llamado, conforme a su voluntad, conforme a sus principios, conforme a sus valores, porque esa es la vida justa que Él preparó para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, pues estamos comenzando este año. ¿Cómo nos hemos proyectado para todos los días, los meses que vienen de este año? Como hijos de Dios, como cristianos, en nuestra vida personal. Vamos a hablar ahorita de nuestra vida personal. ¿Cómo nos hemos proyectado? ¿Cómo nos vemos de aquí a 15 días? ¿Cómo nos vemos de aquí a un mes? ¿Cómo nos vemos de aquí a 3 meses, a medio año, al terminar el año? Como hijos de Dios, respecto a vivir dignamente, como hijos de Dios, como hijos del reino. Hemos planeado, hemos pensado
hicimos un análisis de los días pasados de nuestra vida, qué necesitamos todavía alcanzar, lograr, para que tengamos una mejor vida en relación con Dios. Bueno, si no lo hicimos, pues nunca es tarde para hacerlo. Nunca es tarde para hacerlo. Hay que hacer una evaluación de nuestra vida como sus hijos. ¿Qué no hice este año? ¿Qué me faltó? ¿En qué desobedecí a Dios? ¿En qué pequé contra Dios? ¿Cómo fue mi relación con Él? ¿Cómo fue mi comunión con Él? ¿Cómo fueron mis oraciones personales, íntimas con Dios? ¿Cómo fueron mis devocionales? ¿Puedo mejorar? ¿Puedo hacer más? ¿Necesito hacer cambios? Bueno, son preguntas interesantes que podemos hacernos y darle una respuesta, y sobre la respuesta, pues entonces proyectarnos a través de un plan personal respecto a nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, en nuestra relación con nuestro Dios. Así que, pues hermanos, somos hijos de Dios. Hemos sido llamados a vivir con dignidad esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Este nombre, este título, pero no solamente, pues son títulos que no son superficiales, sino que son profundos. El de hijos de Dios o hijo de Dios. Así que hermanos, pues aquí tenemos la exhortación y tenemos el desafío para nuestra vida de aquí adelante. Les ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Lo vamos a tomar, lo vamos a hacer nuestro y vamos a procurar y hacer todo lo que es posible para llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica conforme hemos sido exhortados, hermanos. Pues yo espero que todos hayan dicho amén. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a pedir su ayuda, su bendición, para que podamos vivir mejor como hijos de Dios los días que vienen, este año que viene. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú nos has bendecido, Señor, grandemente, como tu palabra dice, conforme a las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. El mayor de ellos, Señor, es habernos hecho tus hijos. Gracias, Padre, porque nos has hecho tus hijos. Tú hiciste todo lo que era necesario para que esto fuera posible. Nosotros no hicimos nada, porque no hay mérito humano que valga para recibir esta bendición. Ha sido solo por tu gracia, y por eso, Padre, te agradecemos. Muchas gracias, Padre. Pero ahora también queremos pedir tu ayuda, Padre, porque al leer tu palabra nos damos cuenta que ser hijos tuyos no es cualquier cosa. No es simple, Señor. Aparte de ser una gran bendición, trae una gran responsabilidad.
porque nosotros representamos tu reino. Y no solo eso, Señor, te representamos a ti ante los que no son hijos del reino. Perdónanos, Padre, porque si no todos, muchos, no hemos sido buenos representantes, no hemos sido buenos embajadores, no hemos dignificado en nuestra vida la vida de tu reino. Y por eso, Señor, queremos pedir tu ayuda, porque queremos hacer los cambios que son necesarios, Señor, para que nuestra vida realmente te represente. Porque queremos, Padre, que tu Espíritu Santo siga cambiando y transformando nuestra vida. Siga perfeccionando esa buena obra que comenzaste en nosotros el día que nos recibiste como tus hijos. Padre, fortalécenos, fortalece a cada uno de tus hijos, cada uno de mis hermanos. Y sigue enseñándonos, Señor, conforme a la verdad en Cristo Jesús. Por favor, Señor, por favor, ayúdanos. Queremos vivir como es digno a la vocación al que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, oramos a ti, Padre. Amén, Señor.